Es es el titular de los Fellows de columna, avalado por la UNAM, el Centro Médico ISEMIN, y actualmente es presidente de FEMECOT del Estado de México. Y pues él es un referente en cuanto a temas de expertos en cuestiones de hablar sobre la patología de la columna vertebral. Y pues para nosotros es un placer tenerlo aquí en el Spine Webinar, que pues la verdad es un tema muy importante, muy interesante desde el punto de vista de la cirugía de mínima invasión en nuestro país, ¿no? Entonces, el doctor es uno de los referentes a nivel nacional y, doctor, pues un gusto tenerlo aquí y adelante en su plática. Gracias. Muchas gracias, doctor Guzmán, doctor Sosa, por la invitación. Y pues agradecido por la invitación para participar en estos webinars. Creo que es una muy buena iniciativa que han tenido para podernos pues seguir enseñando diferentes técnicas para tener la educación continua. Y bueno, pues ahora me invitaron a dar una plática. Y bueno, pues escogí este tema, que ha sido un tema que ha venido últimamente teniendo bastante, pues ha llamado la atención por su alcance que está teniendo. Y obviamente, bueno, tendremos las controversias, como siempre en la cirugía de columna. Pues no sería cirugía de columna si no tuviera esa controversia, ¿no? Entre la cirugía abierta, entre la fusión o fusión. Pero bueno, pues la intención aquí con este tipo de técnicas, pues es hacer cirugías de mínima invasión con menos, digamos, ser menos invasivos con los pacientes para recuperarlos lo más pronto posible, y que pues, sobre todo el paciente que tiene su actividad física, que están en edades de 40, 50, 30, 40, 50, 60 años todavía, que son pacientes que son trabajadores que necesitan estar activos, pues los podamos recuperar lo más pronto posible, ¿no? Y una de estas técnicas, pues, es esta, la cirugía endoscópica. Ya tuvieron un tema con el doctor Vera, que fue de cirugía endoscópica, la biportal, que también es una muy buena técnica. De hecho, también la conozco, la hemos platicado con el doctor. Creo que se complementa muy bien y creo que ya me hablaré un poquito más adelante de esas diferencias que podamos tener con esta. La diferencia de este tipo de técnica, bueno, me voy adelantando. Ahí está el hospital donde trabajamos, donde está el doctor Guzmán, donde tenemos el adiestramiento, donde tenemos pues la participación de los fellows. Y bueno, pues siempre me gusta presumir donde trabajo y donde nos hemos capacitado. Bueno, ¿qué podemos hablar un poquito del abordaje interlaminar? La diferencia, y bueno, a comparación, todavía no, creo que no han tenido temas con el abordaje transforaminal, que platicaba hace rato con el doctor Sosa. Normalmente cuando empezamos en el tema del entrenamiento de los abordajes endoscópicos, normalmente empezamos con el uniportal, que son estas técnicas. Eh, para poder, yo siempre he pensado que es más fácil empezar con el transforaminal y después migrar al abordaje interlaminar con el mismo equipo uniportal, y después ya podemos migrar a lo que ya hace el doctor Vera, que es el biportal, que ya es pues digamos que tenemos que tener un poquito más de adiestramiento, un poquito más de manejo de la anatomía endoscópica. Y bueno, creo que aquí, por ejemplo, neurocirugía, que utiliza mucho el microscopio, bueno, pues puede tener cierta ya ventaja sobre los ortopedistas, que, bueno, pues los que llegan a hacer artroscopía, pues tenemos o alguna vez tuvimos esa oportunidad de agarrar un artroscopio. Bueno, pues también podemos ubicarnos un poquito con las cámaras, ¿no? Ya entrando en el tema, bueno, pues les voy a platicar qué es el abordaje interlaminar. Eh, Obviamente lo que hacemos es entrar a través del espacio interlaminar
¿Para quién está indicado? Sobre todo usamos para hernias de disco de L5S1, donde tenemos una ventana de espacio de L5S1 muy amplia, ¿no? Entonces, esta apertura que nos da, tenemos poder llegar con el equipo endoscópico para poder ingresar hacia el canal medular y luego llegar hasta el disco y poder extraer el disco herniado, ¿no? Esa de la transforaminal, aquí sí tenemos que quitar, hacer la resección de ligamento amarillo. A veces, cuando la ventana de L5S1 es muy pequeña, tenemos que hacer una resección parcial de la lámina para poder tener acceso para poder pasar las cánulas de trabajo. Normalmente aquí la cánula de trabajo del interlaminar es un poquito más gruesa que la transforaminal. Aquí las cánulas llegan a tener hasta 8 milímetros. Para poder tener una buena visión y un buen acceso. Esta lente nos da mayor visión y nos da una mejor visualización de los de lo que estamos trabajando, del saco, de las raíces, y bueno, podemos ver alrededor de lo que estamos trabajando. Como les decía, pues tenemos ya a través de este acceso, podemos ingresar nuestras cánulas, podemos ingresar hacia la cánula, podemos ver la médula espinal, podemos ver la médula, podemos ver ya el disco, podemos revisar las facetas y los forámenes. ¿Qué ventajas podemos tener frente a la cirugía transforaminal? Obviamente, pues habrá que dar un tema de la cirugía endoscópica transforaminal. Tenemos que tener en cuenta y tenemos que siempre pensar ahorita que estamos en el equipo uniportal, ¿sí? Solamente con un puerto. Por ahí trabajamos, por ahí accedemos con nuestro canal de trabajo. Entonces, aquí la ventaja es que vamos a abordar la patología que va a ser difícil de acceso al transforaminal. ¿A qué se refiere con esto? A que para poder llegar a una hernia de disco DD5S1 con el equipo transforaminal nos estorba la cresta ilíaca. Acuérdense que para entrar el transforaminal hay que entrar de la línea media hacia lateral de unos 10 a 12 centímetros. Y eso nos limita mucho para poder llegar hasta el canal medular, más bien hacia el foramen de 5S1. Esto sí se puede hacer, obviamente, pero una vez que uno ya migra a hacerla interlaminar, pues ya o se olvida ya de hacer la técnica, de hacer disectomías con transforaminales de 5S1, se va directamente a hacer interlaminar. Entonces, y obviamente si tenemos hernias de disco muy centrales, no vamos a poder llegar a ellas con con la técnica transforaminal. Si tenemos estenosis central, pues tampoco podemos abrir el foramen. La estenosis tampoco de receso lateral. Todo esto nos va a ser muy limitante con un equipo con la cirugía transforaminal. Y la otra que les decía, aquí sí tenemos una visión directa de raíz y saco dural. A veces en la transforaminal es un poco más difícil poder llegar a tener esta visión. Llegamos a ver la raíz, pero no alcanzamos a ver bien el saco dural. Aquí sí vemos el hombro, la raíz y todo. Ya vamos a ver más adelante. Ujú. Ahora, bueno, pues aquí en el foro, bueno, pues hay tenemos muchos compañeros que que se han capacitado para hacer microdisectomía tubular, que, a final de cuentas es una muy buena técnica, es una técnica válida, que que tiene de hecho los mismos avances, los mismos, digamos que el futuro entre esta y entre la tubular y la cirugía endoscópica, yo creo que es igual, ¿no? A la larga, la evolución del paciente va a ser el mismo.
¿no? ¿Qué diferencias o qué ventajas podemos ver a comparación de esto? Bueno, pues es menos traumático, tiene menos cicatrices epidurales. Al hablar de menos traumático, las incisiones endoscópico, porque utilizamos máximo centímetro y medio para poder ya hacer el acceso. Todo es, hacemos disecciones romas, no usamos un electrocautello, que eso yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de usar el electrocautello, quemar todo, hacer una disección con esto deja más cicatriz en los músculos, sobre todo, que haciéndolo de forma roma. Yo creo que esa es una diferencia importante. O sea, con el endoscopio y obviamente también de los ligamentos, ¿no? Porque que se hace a través de una microdisectomía. La diferencia también, a diferencia del microscopio, es que el microscopio no nos da una visión de 30 grados como nos las da el endoscopio. Y bueno, este es un estudio que hizo de 2018 que estaba en España, de 2008 de Reuten, que él menciona, ¿no? Que a la larga la disectomía endoscópica frente a la microdisectomía, los resultados clínicos al final son buenos, como les digo, creo que cambia, son los dos, no hay una complicación grave. Tenemos dentro de la disectomía endoscópica, menos complicaciones menores, menos dolor posoperatorio y el retorno es más rápido al trabajo de 25 días, a diferencia de 49 días con la mastectomía tubular. Y bueno, pues de tiempo operativo, pues es más rápido. Obviamente esto va a depender mucho de la habilidad quirúrgica y de la curva de aprendizaje que uno vaya teniendo, ¿no? Porque, pues sí, pues, si nosotros empezamos a hacer disectomías endoscópicas ahorita, pues, probablemente hora y media, ¿no? Pero o sea, como va evolucionando la curva de aprendizaje, pues ya los expertos pues podrán hacer en 22 segundos, ¿no? Al igual que la cirugía de la cirugía tubular, ¿no? Habrá quienes hagan una cirugía tubular en 30 minutos, 45 minutos, ¿no? Yo creo que esto no es poco relativo, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho más con la habilidad quirúrgica del médico. ¿Qué desventajas frente al enfoque transforaminal podemos tener? Pues aquí sí vamos a resecar el ligamento amarillo, en nosotros no hacemos resección de ligamento amarillo, en la transforaminal no hago resección de ligamento amarillo. A menudo pues vamos a tener una resección de la lámina o de la faceta si tenemos un espacio o un acceso poco o muy limitado, y eso pues nos puede dar cierta inestabilidad, como ya sabemos. Puede ser más desestabilizador que el abordaje transforaminal. En el transforaminal, pues no hay elementos que quitemos para estabilizar el segmento. Y bueno, mayor riesgo de desgarro dural, porque obviamente pues, estamos trabajando enfrente, tenemos el saco y la raíz, estamos trabajando de frente. Desventajas frente a la microdisectomía, pues el endoscopio. Y creo que, bueno, aquí yo voy a comentar otra que creo que es la que yo he visto. Y bueno, no lo comentan en los artículos, pero en la experiencia que yo he visto, es que aquí tenemos una visión todavía mucho más limpia. ¿A qué me refiero? Porque como tenemos el equipo de agua, la irrigación continua, pues eso nos quita sangrado que podemos tener arriba de las raíces o del saco dural o del disco, muchas veces nos llega a limitar en la cirugía o en la microdisectomía, que no nos deja ver, aún con el microscopio, luego nos estamos ahí peleando con los sangraditos y luego no nos deja ver. Eso aquí es muy poco frecuente que se presente, y aparte tenemos la ventaja de trabajar con un equipo de radiofrecuencia para poder hacer
la cauterización de estos, de cuando tenemos este tipo de sangraditos, pues podemos estar teniendo nuestra radiofrecuencia y podemos trabajar bastante limpio. Y podemos ver, ahorita van a ver las imágenes y creo que se ve bastante bien. Entonces creo que esa es una ventaja que pues, no la pongo porque pues, los artículos no la mencionan, pero bueno, la experiencia que hemos tenido creo que es importante comentar. Pues ya la técnica, pues siempre hay que identificar el espacio interdiscal, la ventaja y la ventana interlaminar, que les digo, esto sobre todo lo hacemos en ED5S1, sí se puede hacer en ED4S5, pero obviamente el espacio, pues como verán, pues disminuye, que ya con más experiencia se pueden hacer hasta el canal lumbar estrecho. Para la técnica inicial, pues siempre empezamos con ED5S1, que es la ventana más grande. Aquí identificamos el espacio y la ventana interlaminar con el fluoroscopio. Ahí tenemos nuestro punto de entrada. Hay que tener la imagen con el fluoroscopio en AP. Con eso podemos ver en dónde vamos a poner nuestro punto de acceso. Hay que ponerlo tan medial como sea posible, lateral y lateral a la espinosa. Siempre centrar la ventana interlaminar y un poquito hacia la caudal, hacia el espacio vertebral, para poder que ese sea nuestro mejor punto de acceso y poder tener un poquito más de maniobra con el endoscopio. Aquí la diferencia es que, bueno, tenemos el endoscopio y este endoscopio, a diferencia del transfacetario, ahí cuando metemos el endoscopio y se mete a la faceta y ahí se atora, entonces ahí no vamos a tener ningún problema que se nos mueva el endoscopio. Aquí sí tenemos que estar manipulando y tener un poquito más de movimiento con el endoscopio. Bueno, y aquí se ven las imágenes. Después insertamos. Aquí tenemos el dilatador. Normalmente, obviamente, el otro tema es que hay menos radiación porque solamente entramos en AP y en lateral. ¿Sí? Con una o dos tomas tenemos suficiente para poder llegar al punto de acceso y no hay necesidad de hacer más tomas, solamente más adelante para ver dónde están nuestras disectomías, nuestras pinzas de disco, pero bueno, no hay mucha radiación, la radiación disminuye bastante. Se inserta el dilatador, obviamente, revisamos que el fluoroscopio en AP está en el centro, en el punto de acceso, en la lateral también vemos que está sobre el acceso. Se inserta hasta que, normalmente lo que hacemos es insertar el dilatador hasta que toquemos el ligamento amarillo, y un ligamento amarillo, y voy hacia lateral hasta tocar la lámina, la faceta, toco la faceta, toco hueso, y ya sé que ese es mi campo de trabajo. Después ya me regreso hacia el punto medial, donde voy a hacer mi acceso, y meto mi camisa de trabajo. Hay veces que podemos hacer podemos poner medio de contraste al disco para poder visualizar dónde está el disco, sobre todo lo hacemos de forma diagnóstica, ¿sí? Una discografía diagnóstica para ver dónde está. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se rompe el anillo, está roto el anillo y hay una fuga de líquido. Aquí se ve la raíz como fugó el líquido, el medio de contraste, ¿no? Aquí ya tenemos nuestra camisa de trabajo, se baja la camisa de trabajo a través de la canula, y este es el punto de entrada. Aquí vemos el disco y aquí vemos la punta de entrada, el punto de entrada. Ahí bajamos nuestra camisa y ahí ya está nuestra camisa en el punto donde vamos a trabajar. Tanto en AP como en lateral. Ahí ya hacemos nuestra inserción del endoscopio. Aquí es muy importante siempre saber qué vamos a ver, porque pues, es muy diferente ver el cadáver, que se ve todo del mismo color, y ya en vivo y a todo color va cambiando el asunto. Cuando hacemos la inserción del endoscopio, lo primero que vamos a encontrar es el músculo.
hay que quitar el músculo, toda la musculatura que tengamos sobre el ligamento amarillo. Lo podemos hacer con pinzas, las que sean, hay diferentes, hay 4 equipos endoscópicos en México, todos están completos, todos traen su equipo de Kerrison, traen sus pinzas de disco, traen fresas, o sea, vienen muy equipados. Aquí con esto podemos usar nuestra radiofrecuencia, quitar con radiofrecuencia todo el tejido del músculo, podemos usar nuestras pinzas de disco hasta encontrar, vamos a encontrar una capa de grasa. Normalmente encontramos un poco de grasa arriba del ligamento amarillo, y también se reseca la grasita, y posteriormente ya vamos a encontrar completamente el ligamento amarillo. Y ahí volvemos al mismo punto, tenemos palpadores, podemos tocar con nuestro palpador el ligamento amarillo e ir a tocar nuestros bordes óseos para ubicar perfectamente dónde vamos a entrar y dónde vamos a empezar a trabajar, ¿no? Aquí es muy útil la radiofrecuencia para hacer la limpieza del ligamento amarillo y pues tener una buena ventana para nuestro trabajo. Ya que ingresamos, ¿sí? Empezamos con las pinzas. Hay unas pinzas para el Kerrison, tenemos otras tijeritas. Ahí ya vemos cómo se ingresa el ligamento amarillo, vean cómo se ve. Ahí con las Kerrison o con las otras tijeras se pueden hacer, ahí se llaman, bueno, artroscópicamente se llaman gonzo, ¿no? Pero bueno, son unas tijeras donde podemos empezar a liberar, a quitar el ligamento amarillo, y al fondo ya empezamos a tener, aquí que es importante, empezar con la cánula, empujar la cánula para tensar el ligamento amarillo y para poder hacer más fácil nuestros cortes y no, podamos hacerlo más rápido. Entonces, estamos viendo visión directa, ahí vemos ya un poquito de grasa peridural, vemos el saco de la raíz, ahí lo vemos, como estamos manipulando, y empezamos a empujar nuestro saco y a tocar el disco. Allá abajo ya empezamos a ver el disco intervertebral, estamos empujando el saco dural y bajamos nuestra cánula de trabajo hasta el disco y protegemos con nuestra cánula de trabajo el saco y la raíz. Entonces ahí identificamos ya el disco. Una vez que identificamos el disco, contamos ya el disco hernia, el defecto del disco, y hacemos la extracción del disco. Ahí estamos viendo cómo ya tenemos diferentes técnicas. Hay veces que que sale de esta forma, y hay veces que sí son se sale el disco todo fragmentado. Lo importante aquí es liberar perfectamente el saco dural y la raíz nerviosa. Y ahí estamos haciendo ya la extracción del disco. Y eh, ya el caso que estábamos viendo, es un disco de 5C1, en la extrusión, central, foraminal izquierda. Vemos cómo se queda perfectamente libre el saco dural, vemos cómo se ve la imagen. Y como les decía, podemos ver perfectamente las raíces, la médula espinal, y vemos el fragmento que sacamos por una herida de 1.5 centímetros. Entonces, a ver, el paciente pues, se recupera bastante rápido, no tiene dolor. Obviamente, prácticamente lo que hacemos es, sí pongo esteroide, un poquito de anestésico, para que tenga un esteroide local. Dejamos para que no tenga dolor, sobre todo en la piel, en el músculo, entonces el evento de trabajo, en donde trabajamos. El paciente lo paramos a caminar inmediatamente. Patología. Estos procedimientos los podemos hacer con o sin neuromonitoreo transoperatorio. Si lo podemos hacer sin monitoreo transoperatorio,
porque aquí ya tenemos una visión directa. En la transforaminal normalmente no tenemos una visión directa, entonces o lo hacemos con el paciente despierto o con monitoreo. Aquí, bueno, pues sí estamos viendo que es como una cirugía abierta, ¿no? O sea, y si es de seguro, bueno, pues ojalá alcance a pagar para el monitoreo, ¿no? Pero pues hay pacientes que no les alcanza para pagar el monitoreo, pues hay que hacer con los pacientes despiertos. En estos casos podemos hacer una disectomía normal, abierta, ya sea una microdisectomía o como ustedes gusten. Ahora, la ventaja de estos procedimientos es la recuperación de los pacientes, ¿no? Como les comentaba, es una recuperación muy rápida, la verdad es que eh, es formidable cómo se recuperan, se les quita el dolor y los recuperas para sus actividades físicas lo más pronto posible. En los artículos me basé para hacer pues, la plática, lo que les comentaba, que hay unos, no, nos marcan, bueno, algunas cosas son experiencia ya de uno propio que buscan los artículos y no, nadie las refiere, pero bueno, pues se las comento, es parte de lo que hemos trabajado. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Alguien tiene algún comentario para el doctor Moga o alguna pregunta que le quiera realizar? Pues sí, Doc, que efectivamente, como lo comenta, el problema ahí de un transforaminal en L5S1 siempre será la cresta ilíaca, ¿no? Incluso el transforaminal ya ve que, bueno, habemos cirujanos jóvenes residentes. Eh, También para L4, luego lo que hacemos es radiografías donde se vea, o sea, que se vea también la cresta ilíaca para ver el abordaje que te va a llegar en caso de que hicieras un transforaminal en L4. Y el translaminar, pues efectivamente, pues es un abordaje, como usted dice, muy, muy bonito, muy anatómico, a diferencia del transforaminal, que realmente pues estás ahí en el disco y empiezas a disecar, pero no alcanzas a ver parte pues de dura madre, de raíz como tal. En el translaminar, pues se alcanza a apreciar bien tanto la raíz en su parte axilar como en su hombro. Le quería preguntar, Doc, por ejemplo, en la curva de aprendizaje que vamos teniendo, eh, hay una lesión dural, qué es lo que nos recomienda hacer? Que es muy baja el Mira, riesgo, pero ¿qué podríamos hacer? sí, mira, he tenido solamente dos pacientes con lesión dural. De inicio empezaron con síntomas. eh, la ventaja de esto, como una, eh, no disecas, o sea, haces una disección Roma. Entonces, cuando sacas tu endoscopio, tu equipo de trabajo, pues los músculos inmediatamente pues, se cierran, ¿no? Esa es una ventaja porque no tienes un punto de salida. Entonces, yo lo que hago, no hago reparaciones, normalmente los dejo en reposo, utilizo mucho la acetazolamida para bajar la producción de líquidos cefalorraquídeos, se los dejo dependiendo de la sintomatología. Normalmente los dejo 2 o 3 días acostados para que no tengan bueno, pues, para bajar, para que ayude a sellar el defecto. Y a los 2 días, 3 días, si no tienen síntomas, los pongo a caminar y hasta ahorita, afortunadamente, no he tenido necesidad de ir a abrir o hacer una reparación. La verdad, es yo creo que como la lesión o como la herida es muy pequeña, pues ayuda a eso a que esto cicatrice más rápido, ¿no? Y hasta ahorita no he tenido de esos dos pacientes, los dos se quedaron, los dejé en reposo y no necesité hacer ninguna reparación. Perfecto, perfecto, Doc, muchísimas gracias. Y otra de las situaciones ahí en la irrigación que hace usted,
con cuánto la hace con litro, está cambiando o adquiere soluciones de mayor cantidad? ¿Y qué tipo de Mira, solución le normalmente gusta utilizar? tiene que ser una solución salina, sí, porque con la radiofrecuencia te tiene que funcionar. Si no usas una solución salina, la radiofrecuencia no funciona. Tiene que ser una solución salina. Y normalmente te llevan unas bombas, o sea, normalmente los equipos llevan bombas. Hay quienes dicen que no es necesario el uso de una bomba o de irrigación para el procedimiento. Yo normalmente uso la bomba y aumento la presión cuando, por ejemplo, si tengo algún sangrado, tengo la ventaja de aumentar la presión. Normalmente son bolsas hay de 3 y de 5 litros. En este caso, a diferencia de la biportal, en la biportal sí utilizas más agua porque tienes dos portales y tienes más irrigación. Yo creo que en la biportal sí puedes llegar a utilizar un poquito más de unos 5 o 6 litros. Aquí normalmente con una bolsa tienes suficiente para hacer el procedimiento. Una bolsa de 3 litros. No recuerdo haber utilizado más bolsas de agua. Y luego el problema ahí con las bombas de presión es de que luego en ocasiones había pérdida de potenciales. No sé si le pasó alguna vez o está reportado pues en la literatura que cuando cambia la presión bruscamente se te pueden ir potenciales neurológicos. Esa es una de las Sí, situaciones sí, que luego no se prefería. sí, sí, de hecho, sí, una vez tuve un evento. Yo creo que también el agua muy fría puede generar este tipo eh, de problemas. Sí, tuve un paciente que de repente el neurofisiólogo me dijo, no tengo señal, no sé qué pasa, qué está pasando. Y bueno, ya sabes, ¿no? Pues te empiezas a estresar. Obviamente, pues como estás en una visión directa y estás viendo y sabes lo que estás haciendo, pues dices, bueno, pues no, yo creo que está fallando por el agua, la presión del agua, no sé, pero mm, fue la única ocasión donde se me presentó. El resto de los procedimientos no tuve ningún problema. Ok, Doc, muchísimas gracias. Lo saluda el doctor Carlos Auri, dice, gracias por su plática, Amado. ¿Qué porcentaje de las hernias de disco las haces endoscópicas y cuántas micro o abierta? Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias amigo. Mira, o sea, mira, si me pones a mí, ¿qué me gustaría? Pues me gustaría hacer el 80% por endoscópicas, ¿no? Es una cirugía que me gusta mucho y que le veo mucha facilidad, ¿no? Este, entre cuántas, realmente microdisectomías no hago, ¿sí? Cuando lo hago abierto, pues, y depende mucho así que de la economía de los pacientes, si son de seguro o no, porque tristemente estos equipos endoscópicos ahorita son demasiado, las rentas de los microscopios, de los equipos son muy caros. Eh, si uno quiere rentar, no le bajan para compra directa, yo creo que no bajan de unos, así buena onda, 45, 50 mil pesos para el paciente. Y muchas veces no les alcanza para hacer eso. Entonces lo único que te queda hacer es hacer tu disectomía abierta, ¿no? O una microdisectomía, ¿no? Que pues, hay veces que también hasta tienes que rentar el tubular, ¿no? Y también hasta eso pues, no les alcanza, entonces acaba uno haciendo una disectomía convencional, ¿no? Pero pues de que me gustaría hacerlas el 80% así como por endoscópica, pues me encantaría, ¿no? Mm. Obviamente acá en la institución pues nos quitaron el presupuesto y pues así querían, pues estamos esperando a que nos abran esa opción, pues esperemos que este año se logre. Pues Ojalá, vamos a ojalá, poder trabajar con eso, claro. ¿no? Está aquí conectado el doctor Guato, neurocirujano, cirujano de columna, Doc. ¿Algún comentario o alguna pregunta para el doctor Moga? Sí, sí, Toño, nada más lo que quería preguntar es qué tan frecuente es o son los datos de hipertensión endocranial secundarios a la irrigación. Ok, Bueno, perfecto. mira, sí también está reportado, sí,
y está más reportado en la biportal que en la uniportal. Ujú. Ujú. Porque, bueno, pues aquí estamos trabajando en el nivel de 4, es de 5S1, nivel muy bajo, y, Mm. y la irrigación, como les digo, no usamos tanta agua. En la biportal sí hay esa, y bueno, nos podemos confundir con síntomas que pensamos que podría ser una lesión dural, o que tenga ahí una lesión dural, y probablemente no sea eso, y sea un signo de hipertensión intracraneana, ¿no? Pero bueno, en lo personal a mí no se me han presentado con el uniportal. Con el biportal tengo muy pocos casos, y con el doctor Vera es con el que más he trabajado. Él tendrá algunos casos y creo que por ahí me comentó que sí tenía algún caso con estos. Ok. La presión que maneja con el presurizador es que ¿cuánto? ¿30, doctor? ¿O cuánto lo utiliza? Empiezo en 30 y puedo llegar a subir hasta 50. Y cuando tengo sangrado, aumento la presión. Lo Ah, ok. aumento una vez que se controla, es para tener más visión, porque como haces más irrigación, tienes mejor visión. Una vez que ya pues, lo cauterizas, bajas tu presión a 30. Ah, ok. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor, qué amable. No, de qué. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Moga o algún comentario? Sí, un comentario y una pregunta, y si tengo más dudas, ahí seguimos platicando. Sí, la verdad es que lo que nos estás dando en tu plática creo que muy valioso para todos los que hacemos columna vertebral, la clásica o los jóvenes que empiezan a hacer la de mínima invasión. Sí, si bien es cierto, ya en estudios de tipo comparativo entre la uniportal o la biportal, creo que los resultados tienen los mismos beneficios. Si hablamos de estudios multicéntricos o retrospectivos o de hecho metaanálisis, nos hablan de las dos técnicas y creo que los índices de recomendación están prácticamente entre las dos técnicas, ¿no? La uniportal o la biportal y sobre todo para canal lumbar estrecho. Eh, recuerdo que tuve la oportunidad de conocer al doctor Lee, que él era el jefe de cirugía de mínima invasión en Boston, y a él le llegaban los marines o los pilotos para problemas de hernia de disco y llegaban en la mañana y volaban ellos ya a Irak otra vez de regreso. La pregunta es, uh, ¿tú con el equipo de anestesia lo puedes hacer con anestesia local y con sedación, o todos los pacientes que tú tienes para problemas de hernia de disco, consideras que es mejor la anestesia general? Y si es por sedación o por anestesia local, tengas mayor control en relación a la manipulación de la raíz y qué ventaja tiene una con la otra. Bueno, en este caso en específico, en este tipo de cirugías, es como si hiciéramos una cirugía abierta. Entonces, yo recomiendo que pues, duerman al paciente, que lo intuben y que lo maneje el anestesiólogo como una cirugía general. No tiene mucho caso tener al paciente despierto porque tenemos la visión directa. Eh, Esa es la diferencia con la cirugía transforaminal. En la transforaminal ahí sí que tenemos que tener al paciente o vigilado o con neuromonitoreo, y si no tenemos neuromonitoreo, pues tenemos que tener el paciente despierto con sedación para poder ver que el paciente no tenga alguna lesión. Bueno, en el momento que estamos haciendo el abordaje, poniendo las camisas de trabajo, no tengamos una lesión de la raíz nerviosa. Esa es la diferencia, pero yo en este caso nunca lo he trabajado con el paciente despierto, no he hecho una interlaminar con el paciente despierto, ni se podrá hacer probablemente, pero pues yo creo que es ya más por comodidad del anestesiólogo y por el paciente, pues yo creo que si lo duermen y lo intuban, yo creo que está perfecto.
no pasa nada. Yo creo que es más incómodo al paciente tenerlo ahí sedado y al anestesiólogo estresado con el paciente ahí, y que no se le vaya a tener que no se le vaya a deprimir, ¿no? Y otra pregunta, para el doctor Sauri Barraza, Carlos, ¿qué nos puedes hablar sobre tu manejo de estos pacientes, la uniportal, biportal, y este, qué nos puedes decir de las bondades de la cirugía de mínima invasión, Sauri? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí te escuchamos, amigo. Perfecto. Enrique, Amado, Sosa, un placer estar con ustedes, todos los que están conectados, un gusto en saludarlos. Felicidades por tu plática, Amado, muy bonito el caso. Técnicamente hago lo mismo que Amado en cuestión de técnica quirúrgica, pero nosotros sí usamos una bomba de irrigación, que esta bomba nos limita a no causar mayor presión dentro del canal. A lo mejor para una hernia de disco sencilla, que vamos a estar 20, 40 minutos adentro, no tiene mayor importancia. Pero si estamos haciendo un conducto lumbar estrecho, que a veces nos lleva 1 o 2 horas, que hay mayor sangrado y a veces tenemos que estar pidiendo que suban la presión del agua, ahí sí ya corremos un riesgo de poder ocasionar una lesión por la presión de la irrigación. Entonces hay ciertos aparatos, si conectamos una de artroscopía o algo por el estilo, pues es algo no controlado. Ya hay máquinas que controlan la presión dentro del tubo y que nos permiten saber exactamente qué presión estamos usando sin lastimar. Y a veces, aunque queramos pedirle a la máquina que lo sube mal, ya no lo sube porque ya detectó que la presión llegó al límite seguro y ya no deja subir más la presión. Y todavía más importante, las endoscopías cervicales, ¿no? Las endoscopías cervicales, pues ahí sí tenemos médula espinal y hay que tener mayor cuidado con la presión de la irrigación. Desde mi punto de vista es más seguro hacerlo con una máquina de irrigación, siempre y cuando la máquina de irrigación tenga estos sensores que nos dicen a qué presión está dentro del canal. ¿Okay? Y por otro lado, nosotros sí hacemos el 95% de las cirugías interlaminares o foraminales, las hacemos bajo sedación. Y dependiendo del seguro, las hacemos, si el seguro nos permite hacerlo ambulatorio, la hacemos ambulatorio, esa es la ventaja de hacerlo bajo sedación en cierta forma. El paciente se despierta mucho más rápido, se recupera más rápido y en unas 3, 4 horas está listo para irse a su casa sintiéndose muy bien. Entonces creo más bien es por practicidad de que el paciente pueda irse más rápido a su casa, el hecho de hacerla bajo sedación o no. Parte de mi entrenamiento lo hice en Alemania y en Corea. En Alemania duermen a todos los pacientes porque por regulación sanitaria están obligados a hacerlo de esa forma. Toda cirugía mayor tiene que hacerse bajo anestesia general y además están obligados a quedarse 3 días en el hospital. Entonces los alemanes no tienen esa posibilidad de hacerlo bajo sedación y ambulatorio, lo cual en Corea pues sí se hace, ¿no? En Corea la mayoría todas son bajo sedación y generalmente son ambulatorios. Muchas gracias, Doc. Pues ahí, por ejemplo, doctor Moga, en la cuestión, por ejemplo, hablando de un abordaje interlaminar a nivel de un conducto lumbar estrecho 1 o 2 niveles, ahí pues yo sí le veo una ventaja muy grande al endoscopio, porque, o sea, con el tubo sí, unilateral, llegamos hasta el otro lado, hacemos una descompresión bilateral por un abordaje unilateral. El problema es que tienes que angular mucho, mucho el microscopio para poder llegar hasta el otro lado, y el trabajar Kerrison y trabajar, bueno, tus Kerrison, tu aspirador, tus pinzas de disectomía, lo que tengas ahí a la mano, te cuesta un tanto más de trabajo por la posición, cosa que el endoscopio pues permite llegar hasta el otro lado, y más la lente de 30 grados, pues nos ayuda mucho, ¿no? Es una gran ventaja que supera pues al tubular.
Eh, Cuando hace la descompresión en un conducto lumbar estrecho hablando, eh, ¿inicia ipsilateral o entra y se va de contralateral a ipsilateral? O sea, donde mete el endoscopio. ¿Qué es lo que hace usted? Mira, yo en esos casos sí prefiero usar el equipo de biportal y Mm, entro del lado contralateral. Entonces, la contra. indicación es entrar del lado contralateral para poder entrar del otro lado y hacer tu descompresión ipsilateral, o sea, para brincar hacia el otro lado, entrando con pero creo que sí es más cómodo. Bueno, este equipo de uniportal, pues sí necesitas tener mucha experiencia. Por ejemplo, Carlos tiene mucha experiencia haciendo esto. Eh, yo me acomodé más con el biportal porque creo que, bueno, tienes un poquito más de cámara y tu portal de trabajo puedes ampliar un poquito más, puedes ir un poquito más rápido. Creo que pues, hay una diferencia, pero sí, te recomiendo siempre entrar de lado contralateral. Ok, muchísimas gracias, Doc. Eh, hay varios residentes, ¿no tienen alguna pregunta o algo, los fellows de columna? ¿Alguna pregunta? Todo es de interés para el doctor o algún comentario que tengan, por favor. Creo que La, no, creo que la pregunta es, sí, para los fellow, escuchando al doctor Sauri Barraza Carlos, que tiene mucha experiencia, el doctor González Amado, vamos, también es un referente de la cirugía de mínima invasión. Para residentes o para todos los que formamos ese grupo de cirujanos de columna, ah, ¿en México hay alguna institución que pueda favorecer o dar esos cursos para cirugía de mínima invasión? Porque los hemos visto en webinar y de hecho va a haber una, parece que es la próxima semana, pero ustedes como referente, ¿qué es lo más recomendable para ellos? ¿Que vayan afuera del país o hay algún hospital que se esté dando este curso de mínima invasión? Es para los Pues, dos. Carlos, si quieres comentar de algo, o le comento yo algo. Pues yo creo que en México hay un muy buen nivel de cirugía endoscópica actualmente. Ya hay varios profesores que pueden orientarlos. Lamentablemente en hospitales públicos es difícil realizarlo porque todavía no compran los equipos o la renta es cara. Pero yo creo que aquí más bien los entrenamientos se están haciendo, bueno, Amado cuando tenía el presupuesto, pues lo hacía en una institución pública y pues sus fellows y los visitantes, los rotantes que iban a su hospital, podían estar en contacto con esto. Nosotros en el hospital, en el ABC, recibimos residentes y fellows donde también se entrenan en cirugía de columna mínimamente invasiva, incluyendo endoscopía. Entonces, creo que ahorita es la medicina privada la que está permitiendo hacer este tipo de entrenamientos o de cursos y a veces también acercarse a los proveedores de los mismos endoscopios para que ellos ayuden a entrenar a la gente joven y a la gente no tan joven también, que es otra opción. No sé qué opinas tú, Amado. Sí, sí, efectivamente, ahorita, bueno, las instituciones, pues, tenemos un poco presupuesto, o considero, ay, pues no lo quieren utilizar para estas tecnologías. Y la medicina privada, bueno, pues es donde estamos, se está pues, logrando tener un poquito de acceso a esto. Y sí, güey, hay como dices, los mismos proveedores, pues están capacitando a los médicos, les están dando el apoyo eh, a los médicos que se quieren entrenar en estas técnicas. Obviamente que no tiene que ser a fuerzas o un médico joven, ¿no? Porque pues hay médicos que ya, o de recién egresado, pero hay médicos que ya tienen una muy grande y les interesa empezar a trabajar este tipo de procedimientos y yo creo que nunca es tarde para poder hacer este tipo de técnicas, ¿no?
Y bueno, pues ahí tenemos al doctor Blavio Hernández, que sigue haciendo cirugía mínimo invasiva. Pero bueno, entonces otro tipo de técnicas. Pero pues sí, pues falta, yo creo que están por bueno, están intentando hacer un curso de mínimo invasivo, ¿no? Carlos, ahí Alfonso quiere hacer Así, uno, ¿no? Poncho en Tijuana ya tiene Tijuana. el diplomado de endoscopía, pero todavía están los puntos finales para que salga de forma abierta. Y de hecho, tanto Amado como yo estamos de profesores y parte de la idea es que estos participantes del diplomado roten un tiempo con cada uno de nosotros para que vean puntos de vista diferentes y se enriquezca más este diplomado. Mm. Pues, bueno, pues esas son las opciones que hay en México ahorita. ¿Y Sauri, hay algún proyecto si a nivel, no sé, de la Sociedad de Cirujanos de Columna, AMCICO, habrá algo que se pueda parecer al CLEMI o no hay algo que se pudiera proponer si tú estuvieses ahí? Ya se ha estado hablando, inclusive no solamente para mi presidencia, sino en otras, tratar de hacer un centro de entrenamiento abierto para los cirujanos de AMCICO. Entonces, definitivamente es un área que se quiere ver, no solamente para endoscopía, ¿no? Sino para todo tipo de cirugía, deformidades, tumores, etcétera, ¿no? Que a veces son patologías no tan comunes y que obviamente tener un centro de entrenamiento para eso ayudaría mucho. Entonces, definitivamente es algo que está como en pláticas para poderse desarrollar. Y estás de acuerdo que es la cirugía del futuro, ¿no? O ya la tenemos, ya la estamos viviendo. Aquí sí, exactamente. Aquí no, estoy saliendo de cirugía y no vi el principio de la plática, pero sí vi la cirugía y el caso interlaminar que mostró Amado. Esta cirugía se hace desde 2005 con Rutten. Antes hacía la técnica inside out y eso hacía que el riesgo de recidivas de hernia de disco fuera más altas. No había una visión directa de las estructuras nerviosas, donde podía acercarse a ciertas complicaciones como lesión del nervio, porque lo mordieran sin verlo directamente. Por eso en esa técnica se pinta con azul de metileno o algún colorante que permita ver dónde está el disco, pero pues a veces no era infalible, ¿no? A veces había lesiones, a mí me tocó verlo en Corea, ¿no? Vi como hicieron técnica inside out, y al momento de estar comiendo desde dentro del disco hacia el canal, se confundió y era un nervio y hizo una lesión, ¿no? Entonces la técnica también importa mucho, ¿no? Y aquí en México actualmente, esta nueva generación de cirujanos que están haciendo endoscopía se están enfocando precisamente como Amado, Poncho, Guillo, César Alcántara. En sí somos varios que estamos empujando esta nueva tecnología que es más segura y se acerca más a la realidad de una cirugía abierta o micro que hacemos el día a día. Perfecto. Hay una pregunta aquí del doctor Reyes. Dice, en relación a la curva de aprendizaje, ¿con qué técnica recomienda iniciar? Bueno, pues como les comentaba al principio, creo que para la técnica de uniportal, hablando de técnica uniportal, pues les recomendaría primero iniciar con las técnicas de nucleoplastía, que son las foraminares, o la técnica de Yes, que es solamente hay disco, hacer nucleoplastías. Y esto más que otra cosa para empezarse a habituar más bien al fluoroscopio, hasta tener punto de acceso, saber dónde llegar, cómo llegar. Después de eso, bueno, ya hacer discografías y todo para poderse tener un poquito más, porque luego yo creo que lo más difícil al principio es poder llegar al disco por una técnica transforaminal. Y ya teniendo esa técnica, pues pueden empezar a migrar a las demás técnicas. Digo, no está cerrado a que uno se pueda hacer la técnica interlaminar y que con esa tenga su curva de aprendizaje y sea la que domine, ¿no? Como todos, ¿no? Como los que hacen tubular, como todos, ¿no? Pero bueno, es como, normalmente
Bueno, yo me formé así, y como, por ejemplo, el CLEMI los forma, y que es otra escuela que está en Colombia, que los va formando los va llevando de esa manera, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta para los doctores? Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, pues bueno, doctor, le agradecemos muchísimo de parte de Spine Webinar. Eh, Se va a subir la plática a YouTube, en el canal que tenemos de YouTube. Le agradecemos, le reiteramos el agradecimiento por participar con nosotros. Creo que el día de hoy aprendimos nuevamente mucho y esperándolos el próximo lunes se va a hablar de un tema muy interesante de algología, intervencionismo. Recordemos, hay muchos pacientes que están operados con dolor, que no se pueden operar por algún otro tipo de situaciones, y estas son técnicas que también tenemos que conocer y que podemos hacer plenamente también nosotros. Le agradezco mucho, doctor. No sé si el doctor Guzmán tenga alguna otra cosa. Le hago llegar su reconocimiento en breve. Y pues bueno, muchísimas gracias de parte de este foro a todos, doctor Moga, doctor, todos los que se conectaron, doctor Sauri. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Sosa. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Guzmán. No, gracias a ti por esta plática y la verdad es que de gran interés para todos nosotros y pues ojalá y sigas operando la endoscópica ahí en el hospital del Centro Médico ISEMIN. Ecatepec, no lo sé, pero a lo mejor pueda cambiar, no sé si con el nuevo gobierno o no, pero vamos, tenemos que estar ahí siempre para poder resolver ya esos casos y pues son cirugías ya innovadoras, es la cirugía de este momento que estamos viviendo y pues agradecerte a ti, a todos los participantes, al doctor Sauri Barraza que nos dio la oportunidad de estar en estas pláticas y les mandamos un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. muchas gracias, gracias a todos. Un fuerte abrazo. Amado, felicidades por tu plática. Gracias, ahí estamos en contacto, amigo. Fuerte abrazo a todos. Buenas noches.